Cierro los ojitos, respiro muy fuerte. El mundo se llena de luces y suerte. Azul como el mar, rojo como un corazón. Mis sueños pintan una canción. Un arco iris de fantasía. Verde, amarillo, qué alegría. Con cada color que yo elijo, mi sueño se vuelve más lindo. Sueños de colores brillan sin parar. Blancos, morados, vamos a volar. Si canto y bailo con ilusión, mi mundo se llena de magia y amor. Lo llamaban Arcadio, pero no porque alguien lo hubiera bautizado. Era el nombre que su madre relinchó justo antes de morir, y el único sonido que el potro escuchó en su primer día de vida. Nació en una finca reseca, con la tierra dura como piedra, y los hombres aún más duros. Era un caballo gris, con manchas negras sobre el lomo, como si la lluvia nunca hubiera terminado de lavarlo. Sus patas eran largas, pero siempre atadas. Su crin, espesa, pero siempre sucia. Desde pequeño lo usaron para cargar bultos, empujar carretas, tirar de arados más pesados que su cuerpo. Nunca conoció el juego, ni el descanso, ni la caricia. Los hombres no le gritaban, solo golpeaban. No con rabia, sino con rutina. Como quien clava una estaca sin pensar. Arcadio aprendió a no relinchar, a no protestar, a bajar la cabeza. Pero dentro, algo no estaba dormido, solo se estaba templando, como el hierro al fuego. A veces, por las noches, miraba las montañas lejanas. No sabía lo que había más allá. Solo sabía que ningún caballo volvía de allí. Y sin embargo, sentía que lo estaban llamando. No con palabras, sino con el lenguaje más antiguo que existe, el hambre de libertad. Una mañana, el capataz lo ató a un nuevo arado. Era más grande, más tosco. Arcadio ya estaba flaco, cojeaba de una pata, pero no dijeron nada. Solo le dieron un golpe en las costillas y dijeron, «Muévete». Él se movió, no porque quisiera, porque no tenía opción. Hasta que sí la tuvo. En un punto del surco, el arado se trabó con una raíz. Arcadio se detuvo. Esperaba el golpe. Pero esta vez, no se agachó. No bajó la cabeza. No tembló. El capataz levantó el palo, furioso. Lo bajó con toda su fuerza. Y Arcadio lo esquivó. Por primera vez. Y entonces, sin mirar atrás, arrancó a correr. No al trote, al galope. Como si el suelo hubiera estado esperándolo. Como si sus músculos, humillados tanto tiempo, por fin recordaran lo que eran, como si la tierra misma lo empujara. Los hombres gritaron, corrieron, pero nadie pudo alcanzarlo. Y Arcadio desapareció entre el polvo del camino. Arcadio corrió hasta que las patas no le respondieron. Cruzó cercas, zanjas, quebradas. Pasó campos vacíos, caminos rotos, arroyos secos. Y cuando ya no pudo más, cayó de lado, rendido, pero vivo. Esa noche durmió bajo un árbol retorcido, sin riendas, sin soga, sin órdenes, y por primera vez en su vida, sin miedo. Pero la libertad, al principio, no sabe a gloria, sabe a vacío. El cuerpo dolía, las heridas supuraban, las costillas marcaban su piel como alambre. Tenía hambre, no sabía qué comer ni cómo. Nunca lo habían dejado pastar en libertad. Se acercó a un arbusto, lo mordió y vomitó. Bebió de un charco estancado. Tosió, se acostó y miró las estrellas, sin entender por qué le dolía tanto el pecho si ya no lo golpeaban. Entonces recordó a su madre, la única vez que la sintió cerca, la humedad de su lomo, la forma en que lo miró mientras lo lamía. Esa mirada no era de ternura, era de advertencia, como si supiera lo que vendría. Como si dijera, sobrevive, porque algún día vas a escapar. Y lo había hecho, pero ¿ahora qué? Los primeros días fueron torpes. Arcadio no sabía cómo ser caballo, no sabía galopar sin peso, no sabía cómo jugar, ni siquiera sabía que podía. Caminaba como si alguien aún lo montara. Dormía de pie, se sobresaltaba por el viento, pero cada día algo cambiaba. El cuerpo se soltaba, la mirada se alzaba, la piel, antes áspera, empezó a brillar. Una tarde, al borde de un río, vio su reflejo. Y por primera vez, no se reconoció. No era el animal vencido de antes. Tampoco era aún un caballo salvaje. Era otra cosa, algo nuevo, algo que todavía estaban haciendo. Un ser intermedio, hecho de dolor y posibilidad. Una bandada de aves pasó por encima gritando libertad sin saberlo. Arcadio alzó la cabeza. Respiró hondo. Y corrió. No por necesidad, por deseo, por instinto. Por esa fuerza que solo conoce el que estuvo encadenado y ahora siente el viento pegando en la cara como si fuera un himno. Así empezó su nueva vida, solo, libre,
vivo, pero no estaba a salvo. Porque los hombres no olvidan fácil cuando algo escapa de su control. Y ya venían por él. El capataz no aceptó la fuga como una pérdida. Para él, Arcadio no era un caballo. Era propiedad. Era una herramienta rebelde que se había atrevido a desafiar su autoridad. Y eso, en su mundo, era una ofensa que se pagaba con sangre. Armó un grupo de 5 hombres. Llevaban sogas, lanzas, escopetas, no porque pensaran usar todas, sino porque no sabían con qué se encontrarían. Un caballo que huye es un caballo que ya no teme. Y eso es peligroso, dijo uno. Nadie lo contradijo. Buscaron durante días. Siguieron huellas. Preguntaron a pastores. Algunos dijeron haber visto una sombra gris cruzando cerros. Otros juraban que lo vieron beber agua con zorros, sin moverse. Un niño incluso dijo que lo escuchó soñar, como si el caballo hablara dormido. Finalmente, lo encontraron. Estaba pastando junto a una laguna. Tranquilo, entero, como si nunca hubiera sido esclavo. Cuando lo rodearon, Arcadio alzó la cabeza. No corrió. No se agitó, solo los miró, uno por uno. Y en ese instante los hombres dudaron, porque no estaban frente al mismo animal que habían azotado durante años. Este tenía otra mirada, la de los que ya no obedecen. El capataz dio la orden. Uno de los hombres arrojó una soga. Arcadio saltó, no como un caballo asustado, como un relámpago dirigido. Golpeó al primer hombre con las patas traseras. Cayó. El segundo intentó atraparlo por el cuello. Arcadio giró, pateó la tierra con furia. La nube de polvo cubrió todo. En segundos, los hombres estaban desorientados. No sabían si avanzar o retroceder. El capataz levantó el arma. Disparó. La bala rozó el lomo de Arcadio, dejando un corte superficial, pero profundo en su orgullo. Entonces corrió. Pero no huyó, cruzó en medio del grupo, desordenándolo todo. Empujó, pateó, saltó. Uno de los caballos montados se desbocó. Otro cayó. Gritos. Maldiciones. Confusión total. Cuando el polvo se asentó, Arcadio ya no estaba. Ni rastro. Solo la sensación de que no habían atrapado a un animal, sino provocado a una leyenda. Desde ese día, lo buscaron una vez más. Pero algo había cambiado. El capataz ya no hablaba con soberbia. Dormía mal. Soñaba con esos ojos, con esa fuerza. Y aunque jamás lo admitió, tenía miedo. Porque los caballos rotos, cuando se curan, no se olvidan de quién los rompió. Y Arcadio no había terminado su historia. Solo estaba calentando el alma. Después del enfrentamiento, Arcadio no volvió a ser visto con claridad. Algunos decían que lo habían visto entre la niebla, en la cima de los cerros. Otros afirmaban que lo vieron cruzar un río profundo con una bandada de aves sobrevolándolo. Lo único cierto era esto, nadie lo pudo atrapar jamás. Y sin embargo, no desapareció. Empezó a pasar algo extraño en la región. Caballos viejos que antes estaban vencidos, comenzaban a resistirse. Potros que nacían inquietos, no aceptaban el yugo. Yeguas que jamás habían galopado libres, rompían los cercos de noche. Como si algo invisible, algo no dicho, los llamara. Un niño, hijo de campesinos pobres, encontró a un caballo herido una madrugada. Era gris, manchado, con una cicatriz en el lomo. El animal no se movía. El niño lo cuidó en secreto, lo curó, le habló, le dio agua con las manos. Nunca trató de montarlo, solo le hizo compañía. Una noche, el caballo se levantó, caminó hasta el niño, lo tocó con el hocico y luego, sin ruido, se fue. Nadie más lo volvió a ver en ese valle. Pero desde entonces, ese niño nunca más usó riendas. Creció, se hizo hombre, y cuando tenía que arar, lo hacía solo cuando su caballo quería. Nunca golpeó, nunca forzó, nunca traicionó esa enseñanza. Y como él, muchos más. Porque Arcadio no fundó una manada, fundó una idea, un eco en la tierra. Un rugido en el corazón de cada caballo que ha sentido el hierro y aún así ha soñado con el horizonte. El capataz murió solo. Nadie fue a su entierro. Y dicen que en sus últimos días deliraba. Veía sombras. Sentía pasos. Decía cosas como, no me mires así. O, yo era el dueño. Pero ya no tenía a quién ordenar. El mundo ya había cambiado. Y no por un ejército, sino por un solo caballo que se atrevió a decir no. Arcadio no dejó estatuas, ni retratos, ni herraduras colgadas en museos. Dejó algo más eterno, el ejemplo, el de aquel que fue humillado, que fue golpeado, que fue olvidado, y aún así no se rindió. Y al final, cuando la historia se cuenta al oído de los que entienden el viento, se escucha una frase que no todos pueden comprender. Los caballos que se liberan solos enseñan a los demás a soñar, y Arcadio, en algún rincón de la montaña, tal vez aún corre.
no para escapar, sino para que el galope siga vivo. Dale like, suscríbete y activa y descubre más canciones que te harán sonreír. Tienes más videos aquí, esperamos que te gusten, adiós. Tienes más videos aquí, esperamos que te gusten, adiós.